Mi sermón es hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde va la Iglesia de Dios Unida. Puede ser un tema amplio, pero tengo algunas cosas muy específicas que quiero transmitir esta tarde. Alemania invadió Ucrania, o la Unión Soviética, en junio de 1941, en la Operación Barbarroja. Mi padre y mi madre crecieron en Ucrania. Mi madre en el este de Ucrania, cerca de Cracovia. Ella tenía 15 años cuando los alemanes invadieron. Mi padre estaba al este. Él era un adolescente de 16 años y vivía hasta ese tiempo en Polonia. Un año después, en 1942, los alemanes tomaron adolescentes de 16 años y más para trabajar en las fábricas alemanas. Mi madre Nina era una de ellos. Los alemanes iban y venían en lo que sería el Palacio de Justicia. Allí estaban los nombres de todas las familias y niños. Enviaban una carta a todas las familias diciendo que su hijo o hija podrían aparecer en la plataforma del tren en 2 días y él debería estar allí. El mismo tipo de cosas le sucedió a mi padre en el oeste de Ucrania. Y ambos estaban en los campos de trabajo en Magdeburg. Bueno, muchas gracias. Voy a acelerarlo. Los dos trabajando en campos de trabajo en Magdeburg, que está entre Hannover y Berlín, y ahí es donde se conocieron. Sufrieron una gran cantidad de terror durante la guerra. Mi madre murió hace ya casi 30 años, justo este mes. Después de su muerte, me encontré con una serie de cartas entre sus cosas privadas y habían 2 breves extractos de cartas donde se cuenta realmente la historia de algunas de las cosas por las que pasó. Esta primera carta es de su hermana y en realidad fue una carta que me enviaron. Esto me fue enviado después de que ella había muerto. Ella dice así: mis queridos sobrinos y sobrinas, yo soy uno de ellos. Su madre tuvo una vida muy dura. En los años de la guerra, nuestro pueblo ha cambiado de manos 6 veces entre rusos y alemanes. Los más viejos y más jóvenes fueron evacuados. Su madre Nina quedó en medio del campo de batalla. Todavía recuerdo un momento en que su madre dirigía una granja y ella tenía una mirada asustada en su cara. Los alemanes tomaron nuestras aldeas y luego se llevaron a Nina a Alemania. Ella contó la historia. Los alemanes habían sometido el pueblo de mi madre de unas 70,000 personas y en el primer ataque aéreo mataron a 700 personas. Mi madre estaba llevando una vaca a encerrarla y recuerda las bombas por todas partes y se fueron amparando bajo la vaca. Recuerdo que cuando estábamos creciendo, mi madre todavía temblaba. Ella nunca superó los batidos del terror que sufrió de todas las bombas que caían a su alrededor. Pero eso era solo la primera vez del bombardeo. Hay tantas historias de personas, la mayoría de las historias no se puede contar. Muy pocas personas sobrevivieron. La otra es una carta que hallé entre las cosas de mi madre cuando mi madre estaba en Alemania, y es de su hermano Víctor, mi tío Víctor. Él escribió las primeras líneas de la carta brevemente. Nuestra familia le saluda. ¿Estás bien? Usted escribe que se siente sola de estar en territorio extranjero. No eres la única que fue separada de su familia. Muchas personas están en esta condición. Preguntaste acerca de tu hermano Alex, pero no he oído hablar de él en 2 años. Él estaba en el servicio. Él volvió. Pero en el ejército soviético, de los que entraron en el ejército a la edad de 16, 1 de cada 100 ha regresado. Esto muestra el nivel de la carnicería. 15 millones de muertes soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. Si vive, se reunirá de nuevo con nosotros. El tiempo ha sido bueno para el crecimiento de los jardines y vamos a tener cosas para comer en el invierno. Los rusos llegaron en febrero, pero los alemanes volvieron en marzo.
En el frente de donde estamos ha habido disparos, pero en mayo mucha gente en los pueblos vecinos murieron. La tierra se cubre con la sangre y el fin de la guerra no está a la vista. Estamos cansados de la guerra. En 1998 regresé a la ciudad de mi madre para una reunión familiar. Eso fue 4 años después de que ella había muerto. Lo organicé, esto es cuando era la Unión Soviética, para estar con mis tíos y tías. Algunos de mis primos vinieron de Siberia y estuvimos juntos por parte de 2 días. Todavía era muy difícil ir a la aldea real, pero nos dieron un permiso especial para ir allí. Mi tío Víctor y mi tío Violentín nos llevaron alrededor de la aldea donde mi madre vivía. Dijo que aquí es donde sus casas solían estar, pero fue totalmente destruida por los bombardeos. Aquí está el sótano donde la familia vivió durante los años de la guerra. Era surrealista ver todo esto. ¿Y qué decir? Realmente sucedió. La gente realmente se hace esto el uno al otro. No puedo creerlo, que esto ocurriera a mi familia. Soy estadounidense. Su hermano continúa en la carta. Mencionaste que te gustaría ver las flores de la patria de nuevo. Eso sería bueno. Pero ahora la tierra ha sido devastada por la guerra. A menudo pienso en su sonrisa alegre y sus amables palabras. Tu hermano que te quiere. Por favor, escríbenos acerca de cómo estás. Nosotros no hemos estado recibiendo sus cartas. Saludos a sus amigos. Mis padres trabajaban en 2 fábricas diferentes, mientras que eran trabajadores en lo que equivale a ser esclavos. Pero en los últimos meses de la guerra, mi padre se puso en un campo de concentración. Allí se le dio un trabajo que cada vez que los aliados bombardearan, los británicos estaban bombardeando toda la noche y los estadounidenses estaban bombardeando todo el día. Y su trabajo como prisionero de campos de concentración era entrar y sacar las bombas que no habían explotado. Los alemanes utilizan básicamente esta gente del campo de concentración para hacer eso. Después de la guerra, y hay toda una historia, y lo he escrito y he hablado de ello en diversas ocasiones, terminaron en el campo de refugiados de las Naciones Unidas en Hanover. Y recuerdan la gran noticia cuando fueron llevados al campamento, de la que todo el mundo estaba hablando, que una bomba atómica fue lanzada en Japón en ese día. Ese era el gran zumbido. La gran noticia de ese día fue en agosto de 1945. La primera bomba atómica fue lanzada hace 69 años, casi 70 ya. Y es ese día en que mis padres entraron en el campamento de las Naciones Unidas. Se casaron allí y estaban buscando a un país que los llevara. Se casaron. Yo nací en 1947. Ellos buscaron y buscaron entre los países de Australia, América del Sur, Canadá, pero ellos no podían hacer la conexión y decidieron que volver a su casa en Ucrania y dejar el campamento. Y estaban en la plataforma del tren, mientras que un mensajero llegó hasta ellos con una carta. Una carta acababa de llegar a mi padre. Es posible que desee leer esto antes de irse, le dijeron. Era una carta de su padre David. Él dijo: si estás pensando en volver, no, en ningún caso vuelvas. Aquellos que eran trabajadores esclavos y que están regresando ahora se veían como colaboradores y los están tratando muy mal. Algunos son asesinados, sobre todo porque mi padre era un ucraniano y se casó con una mujer rusa. Dicen que sin duda sería una posibilidad para matarle, así que no vuelvas. Y poco después de eso se encontró unos colaboradores en Minnesota que lo aceptaron y nos mudamos a Fairville, en Minnesota, y en última instancia a Minneapolis, a la que todavía considero mi casa. Mis padres hablaban de lo difícil que era emocionalmente. Estábamos pequeños y acabamos odiando tener que escucharlos hablar sobre el sufrimiento que pasaron, ya que empezaba a llorar. Hablaba acerca de los atentados, hablaba sobre el horror de la guerra y no me gustaba escucharlo. Éramos solo unos niños, no teníamos ganas de pasar por eso. Y entonces, un día, en 1953, este fue el año en que Stalin murió, mi padre recibió una carta, la primera carta en años viviendo en su casa. Recuerdo llegar a casa después de la escuela
Yo estaba en primer grado o algo así. Mi madre me dijo que era mejor que me fuera a mi cuarto, debido a que en esa carta recibió la noticia de todas las cosas que habían pasado desde 1947. Se enteró de la muerte de sus dos hermanos en la guerra. Se enteró de la muerte de su madre. Una gran cantidad de calamidades sobre su familia. La mayor parte de ellos se habían ido, dispersados e incluso desconocidos en cuanto a dónde estaba su paradero. Este fue el primer contacto de mi padre con la Unión Soviética, ya que después de la muerte de Stalin, había muy pocas formas para comunicarse. Antes de esto, todo fue cerrado. Fue muy cerrado entre los Estados Unidos y Rusia. En 1962, comencé a escuchar el programa radial El Mundo de Mañana. Mis padres leían junto conmigo lo que estaba siendo predicado y hablado. Y parte de la literatura que recibimos sobre los eventos apocalípticos que tendrían lugar al final de la era. Y nuestros padres tenían cada vez parte de la verdad. A la larga, llegamos a la iglesia en 1966. Pero recuerdo a mis padres que recibían la literatura y la lectura sobre la gran tribulación. Y nos dijeron muy directamente a mí y a mi hermano. Mi padre nos dijo, ya hemos pasado por la tribulación. Hemos pasado por la invasión. Hemos pasado por la esclavitud. Hemos sido los trabajadores de un campo, trabajando a cambio de nada. Habíamos experimentado bombas donde nuestros amigos cercanos junto a nosotros, murieron y algunos sobrevivieron. Y no sabemos por qué somos nosotros los que así hemos vivido todo esto. Y cuando la gran tribulación estaba siendo predicada, él siempre decía, ya hemos estado allí. También enseñamos que proféticamente, antes del regreso de Jesucristo, habrá un tiempo de gran tribulación, un tiempo de angustia para Jacob. Hemos estado hablando de esto desde que he sido parte de la iglesia. Ha sido parte de nuestra enseñanza. Ha sido una parte de lo que hablamos al mundo. Hablamos de las profecías del Antiguo Testamento como un precursor, como un tipo de la mayoría de cumplimientos que van a suceder en nuestro tiempo. Nuestra comprensión de la gente de Israel y lo que se han convertido hoy día, se ha convertido en la base de un escenario de lo que le pasaría a los descendientes de las personas que hacen y actúan de la misma manera que lo hicieron nuestros antepasados. Lo que hacen en este momento, lo que tendrá lugar, y estas profecías van a tener lugar. Y estas profecías están más cerca de la primera vez que lo escuché, mucho más cerca que en 1962. Y cuando echo un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, me pregunto qué tan cerca. Tal vez no queramos oír y tal vez solo estamos queriendo ser como cuando yo era un niño. No quiero oír hablar de eso. Todo parece que está bien. El mercado de valores está en su punto más alto. Tuvo un pequeño bache la semana pasada. El oro todavía vale mucho. Y vivimos nuestras vidas como si de verdad, en cierto modo, no habrá un mañana. Habrá un día de ajustes de cuentas, pero yo no quiero pensar en ello. Mi padre también dijo lo siguiente sobre el pueblo donde estaba mi madre. Pienso que es acertado. Dijo que después de que los alemanes vinieron y destruyeron su casa, todavía podían vivir en el sótano. Todavía tenían un jardín, tenían un pozo y había un espíritu en la ciudad ayudándose unos a otros. Después que la invasión tuvo lugar, mi papá dijo que mira dónde vivíamos. ¿Qué pasaría si el agua se fuera? Y no es una cuestión simplemente de resolverlo llamando al departamento de agua. Oye, ¿podrían hacer volver el agua ahora? ¿Qué pasaría si la electricidad se fuera? Y no es una cuestión de que regrese en 15 minutos o en una hora. Esperamos totalmente que esto solo es un tipo de lo que va a suceder. Nunca se volverá a encender. ¿Qué pasa si el internet no funciona? Usted no puede tuitear. No hay mensaje de texto. ¿Qué pasa si no hay ninguna de estas cosas? Cuestión de una semana o dos sin alimentos. Y es solo un número muy reducido de sobrevivientes. Tienen un sitio de misiles en Colorado que se convertirá en un apartamento para sobrevivir. Tal vez solo un poco más.
Pero, ¿sabes algo? Estamos cocinados. Nosotros no tenemos nada. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Creo que estas son cuestiones que tenemos que pensar en el contexto de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. En este momento, el mundo está en un estado más peligroso. De repente, justo de la nada, surge ISIS, que es un califato islámico. Este lío de sunitas y chiitas entre Irak y Siria, totalmente desacoplada. Zona sin ley, dirigida por los señores de la guerra. Eso es un problema, porque está creciendo. Siria y el genocidio. Ayer por la noche, Fox News ha publicado en su página web que tenían unas fotos horribles del genocidio de miles de personas. Y la gente, a más de 100.000 en los campos, a punto de ser asesinados también. Genocidio horrible que no ha sido visto desde entonces. Bueno, quiero decir, esto sucedió cada pocos años o algo así, pero simplemente horrible. Y habían publicado unas fotos que eran simplemente terribles y decían, tenga cuidado, estas imágenes son gráficas. ¿Qué ha pasado con Hamás en Israel? No es más que otro ataque de asma. No es más que otro ataque de asma. Los sentimientos son profundos. Hamás o los palestinos, o al menos a los terroristas que quieren ver a Israel hasta el final. Incluso se destruyen a sí mismos personalmente. Ellos odian a Israel, tanto que quieren verlos destruidos, al punto de la inmolación. Esa situación ha provocado una gran cantidad de conflictos. Una gran cantidad de conflictos en todo el mundo donde existen personas. Y luego está Irán. ¿Qué pensar de ello? Casi nos hemos olvidado de Irán. Estábamos tan preocupados porque ellos consiguieron la capacidad nuclear para destruir a Israel. Solo será cuestión de meses o tan solo un año. No está lejos de conseguir la bomba. Entonces, ¿qué clase de cúpula de hierro estaremos obligados a tener para proteger a Israel de Irán? Vivimos un mundo muy peligroso. En el Club Rotario en Batavia tuvimos un invitado especial que es ahora el viceembajador de Irak y estaba entre las asignaciones. Él estaba trabajando en la embajada de Estados Unidos en Israel. Ahora ha sido reasignado como embajador adjunto en Irak. Su nombre es David Caudil y él es de Batavia. En realidad vive allí. Su casa es Batavia y él había vuelto a visitarnos y dio un discurso muy informativo y aleccionador, hablando acerca de los hechos sobre el terreno en Medio Oriente. Dijo que la crisis del Medio Oriente está más allá de la negociación. Y esto no es una cuestión de solo sentémonos y hagamos que algunas personas potenciales del Premio Nobel de la Paz se reúnan y hablan y tengan un montón de retórica. Está más allá de eso. Él dijo, Egipto ha hecho implosión. Siria se separa, pero se está extendiendo su veneno por todo el Medio Oriente. Ha sido un refugio para terroristas. Dijo que Israel, a pesar del hecho de que puede haber un sentimiento anti-israelí en los Estados Unidos, la mitad del presupuesto de la ayuda militar de Estados Unidos se va a Israel. Presupuesto de ayuda militar extranjera. Le estamos dando, como él dice, las últimas cosas. Y así es como Israel es capaz de hacer que un país con solo unos pocos millones de personas es capaz de soportar desde el norte de África, Irak, a Irán, Arabia Saudita, es capaz de soportar todas estas cosas. Lo que no puede seguir interminablemente. Llegará un momento en que todo esto llegará a un colapso. Luego, por supuesto, está Ucrania. Esta es una que realmente golpea muy dentro de mí. Soy de ascendencia ucraniana. He viajado a Ucrania al menos 20 veces y he hecho muchas cosas allí, desde la Fundación Ambassador hasta trabajar con sabatarios, a trabajar en Chernobyl. Hablo el idioma a la perfección. No sabía inglés hasta que tenía 5 años. Y así que soy capaz de moverme muy fácilmente, pero me golpea muy dolorosamente. Debido a que era una sorpresa y un momento feliz en 1991, cuando Ucrania se independizó, cuando la Unión Soviética de un día para otro implosionó, y Rusia y las otras 14 repúblicas
todas repentinamente se convirtieron en países independientes, literalmente dentro de un mes. Era solo un fenómeno asombroso en la historia. Todo llega a su fin. El mismo espíritu que gobernó a los zares y los líderes comunistas ahora gobiernan el liderazgo actual en Rusia. No son las personas que quieren la paz. Son personas odiosas, son personas codiciosas y no les importa. He estado en contacto con nuestros amigos sabatistas en el ministerio de allí y he hablado con ellos. Y están realmente preocupados por lo que está pasando. Ellos dijeron, no podemos creer lo deshumanizado que nos sentimos, incluso por nuestro propio gobierno, y por supuesto, mucho menos por el gobierno soviético. Sentimos todas estas presiones y todos esos sentimientos de años pasados. Todo ha vuelto y ellos están aquí. Y he visto el miedo real y la ansiedad del futuro. El médico con el que trabajamos en Chernobyl me envió el 4 de julio deseos. Él dijo, Víctor, felicitaciones por tu 238º aniversario de la independencia de América. Hemos tenido 22 años y está llegando a su fin, lo cual es muy, muy triste. Simplemente duele muy profundamente cuando se dice esto. ¿Recuerdan a Alina Chismar, que estuvo aquí y habló con nosotros? Esta última semana dijo, ya sabes, de hecho la invité a venir a ABC, ella sabe lo suficientemente inglés, pero ella dijo, no, yo no lo creo, me gustaría, pero ella tiene una visa que podría mantenerla aquí tanto como quisiera, pero realmente tengo que cuidar a mi madre y mi hermana que están de vuelta en Ucrania y la verdad es que no creo que pueda venir este año. Y nos mantenemos en contacto con ella en Facebook y el correo electrónico y por Skype. Y la semana pasada dijo que ella estaba en la ciudad vecina de donde ella vive y todo estaba trincherado. Militares habían llegado por el oeste de Ucrania. Ahora, los militares habían entrado y iban en busca de chicos de 19 años en adelante para reclutarlos en el acto. Acaban, dijo, teniendo éxito. Bueno, no hay ley marcial y es gentil de esa manera. No hay ningún lugar para ir como al miembro del Congreso. Es solo, te pones las botas de inmediato. Pero ella dijo que las carreteras de la ciudad que estaban en el lado de la ciudad, Buscarov, fueron bloqueadas y ella no era capaz de salir. Se puso en contacto de nuevo, esta es de ayer, y nos dijo que tenía una conferencia de prensa prevista para los sabatarios. Ellos dijeron que no van a tener ningún tipo de reuniones porque lo que hace la policía y lo que hace el ejército ahora buscan reuniones de la iglesia. Van allí y agarran a los jóvenes y los ponen en el ejército. Esto no es solo algo de una película, o esto no es algo que ya sabes, o esto no es algo para estar asustado. Esto es lo que está pasando esta semana. Una señora joven que habló aquí, allí está en Ucrania cuando estaba en paz en noviembre. Y ahora, ¿dónde está? En un lugar muy incierto en cuanto a lo que sucederá. Pero conociendo los 800 años de historia entre Rusia y Ucrania, no van a ser buenas. Es muy doloroso. Estuvimos trabajando con los programas de los niños de la calle y un orfanato en Ucrania Occidental. Enviamos 3 personas este año, enviamos 5 el año pasado y una de ellas era una joven de Denver, de la Iglesia de Dios Unida. Pensamos que era totalmente seguro, pero literalmente una semana después de que se fueron, 1 o 2 semanas después de haber salido en julio, los ejércitos entraron y la ley marcial fue declarada. Vivimos en un momento muy peligroso que se habla en la Biblia como un tiempo de angustia para Jacob. No es algo para descuidar y no es algo para esconderlo, sino algo en qué pensar. Es parte de donde estamos y de lo que creemos. Es parte de lo que predicamos. Usted sabe que predicamos 3 grandes áreas diferentes: la profecía, la doctrina y la vida cristiana. Y estos son momentos en los que se abusa de la profecía o es mal utilizada, porque ciertas personas muy entusiastas predicen a naciones y personas y eventos que tendrán lugar en un momento determinado. Siento que es una de las herramientas del diablo para especular cuando tienes personas que están desequilibradas. Pero la Biblia, sí, la profecía y sobre todo Jesucristo
dijo que a menos que estas cosas tuvieran lugar o sean detenidas, no habría ningún ser humano salvo con vida. Vamos a echar un vistazo a estos pasajes. Esta última semana he mirado en el libro de Jeremías, porque el libro presenta un tipo de... Las vibraciones de este libro es una especie de... corresponden con lo que sí está pasando en el mundo, sobre todo lo que está sucediendo en Ucrania y lo que está sucediendo con el genocidio en Siria, porque soy una persona humanitaria, me encanta la gente, me encanta ayudar a la gente, odio cuando ayudamos a la gente en un lado y hay otra entidad en el otro lado matando a la gente, dividiendo a las familias, sienten un total desprecio por ellos en el proceso. Pero el libro de Jeremías tiene un tono. De hecho, dice que si usted tiene una actitud como Jeremías, usted es una persona melancólica, debido a que el espíritu de Jeremías estaba muy triste. Y más aún, el otro libro que escribió, que es el libro de las Lamentaciones. Pero es un libro que habla de lo que a Israel le va a pasar y las penurias que van a pasar por causa de sus abominaciones, debido a los falsos dioses. No había razones para ello, pero Jeremías se sintió tan mal por lo que sucedería. Podría decir también, con mis padres, después de que entró en la iglesia, una cosa era muy clara para ellos, era que se sentían parte de Dios en sus vidas. No en el momento en que iban a través de estos eventos, sino cuando llegaron a entender la verdad y comenzaron a comprender el alcance más amplio de la vida y la profecía. Y así sucesivamente vieron cómo Dios los había protegido. Hay todas otras historias que podría decir acerca de su escape, pero Dios había obrado a través de ellos, los protegió y los llevó a través de él. Y si hay alguien que diga que mis padres han sido protegidos para no tener que pasar por la gran tribulación de nuevo. No, yo no digo eso, solo estoy hablando de las cosas que se indican bíblicamente. Yo sé esto. Es que si un cataclismo se llevara a cabo, sería muy rápido. Ahora tenemos internet, tenemos las telecomunicaciones. No tenemos el tipo de escenario donde los ejércitos marchan, ya sabes, marchan durante semanas, llegando a dar la batalla. Las cosas que están ahora ocurren muy rápidamente. La Primera Guerra Mundial fue ejércitos luchando contra ejércitos. La gente en los Estados Unidos y Alemania llevaban vidas que eran relativamente normal, ya que no estaban en peligro. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de poblaciones. Tenía ciudades como Varsovia, que fue 90% destruida, o Stalingrado, 90% destruida, o Dresde, que fue destruida por los americanos con bombas incendiarias. Pero la Tercera Guerra Mundial será un completo desastre. Nadie se salvará, nadie, y más que nunca tenemos que estar orando por la protección de Dios sobre su pueblo y orar por la seguridad nuestra. ¿Puedo decirles dónde está el lugar de seguridad ahora? No, en absoluto. ¿O cuándo? ¿O dónde? ¿O cómo conseguir entradas o puntos de viajeros frecuentes para llegar allí? Yo no le puedo decir nada de esa información. Quizás Aaron Dean le puede informar sobre los puntos de viajero, pero ciertamente no yo. Ahora la gente ha tenido algunas ideas muy poco prácticas y se han erigido como los que harían esas cosas. Mis padres estaban protegidos por ángeles que velaban por ellos en Ucrania, en Alemania y en América. Los trajeron a este país, particularmente en un sentido predestinado de venir a este país siendo uno de los sobrevivientes. Cuando hay muchos que son como yo, que están muertos y no pueden contar su historia. Jeremías 31, y acabaré por leer algunos pasajes, solo para dar el contexto. Jeremías 31. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo, así habla el Señor, Dios de Israel, diciendo, escribe en un libro por ti mismo todas las palabras que yo os he hablado, porque aquí que vienen días en que haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá. Estas son las personas que han estado en cautiverio. Creo que no nos damos cuenta de lo que esto significa. Es una cosa horrible, esto del cautiverio. Ahora, si algún extranjero vino aquí, le lleva a sus hijos fuera de la escuela, tomando a sus maridos en el trabajo,
y se van y lo tienen en cautiverio. Nadie le escucha, nadie se preocupa por ti. Eso es lo que es un cautiverio nacional que las 10 tribus del norte sufrieron al ser llevados a Siria por completo, y en el sur, en Jerusalén, Judá, que fueron llevados por Babilonia. Estos fueron los acontecimientos horribles que alteran la familia. Continúa, porque aquí que vienen días, dice el Eterno, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Eterno, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló el Eterno acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho el Eterno, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel tanto día, que no hay otro semejante a él, la gran tribulación. Una de las buenas historias que siguen temáticamente por medio de Isaías, Ezequiel y Jeremías es que Dios castigará. Dios permitirá que estas cosas vengan como una clase de cataclismo. Una gran cantidad de sufrimientos se llevarán a cabo, pero Dios traerá a la gente de vuelta y que Él tiene un plan de redención. En la iglesia tenemos que orar más fervientemente para que la mujer sea trasladada a un lugar donde ella será protegida. Como usted pensando en sus hijos, al pensar en sus familias. Estas son cosas en las que hay que pensar. Jeremías 11:22. Así pues ha dicho el Eterno de los ejércitos. He aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada. Sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Aquí está la violencia y la muerte. Solo estoy pensando en lo que tendría lugar en enero en una ciudad como Nueva York, que está más o menos sostenida por una larga cadena de góndolas que transportan alimentos de California y Texas. Si todo esto fuera detenido, lo que es el almacenamiento de los alimentos que hay en la ciudad como Nueva York o Washington, D.C., ciertamente no como en la época de José en Egipto, donde ya sabes, los alimentos habían sido guardados durante años. Pero usted encontrará que Costco está cerrado. Usted encontrará Walmart que no puedes entrar en todo ella. Va a ser acabado y la gente va a actuar como animales. Y si sabes que tiene algo, van a tomarlo también. No va a ser humano en absoluto, en ninguna forma de pensar. Jeremías 44:11 dice: por tanto, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal, y para destruir a todo Judá, y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada, y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Habla de las cosas horribles que van a pasar. Y la razón por la que digo esto es porque mi padre solía leer estos pasajes y dijo, esto es por lo que hemos pasado. Lo vimos en nuestros amigos. Vimos personas muriendo a diestra y a siniestra en el final de la guerra, cuando Magdeburg fue bombardeada por los británicos y los estadounidenses, noche tras noche, porque había enormes reservas de petróleo y las reservas de gasolina en Magdeburg fueron atacadas con bombas incendiarias. Y todas las noches la gente fue al refugio antiaéreo. Por supuesto, los alemanes se les permitió en primer lugar, los ciudadanos fueron primero, luego los trabajadores quedaron en segundo lugar si había lugar para ellos, y dijeron que cada noche había un golpe directo en una parte de ese refugio antiaéreo, que fue construido en zigzag de preservar a las personas en el refugio. Podría matar una parte, pero no a todo el mundo. Pero ir allí y descubrir que el amigo fue asesinado, eso es por lo que ellos pasaron. Estas personas de alguna manera se vieron envueltas en esta situación. Es decir, que nosotros hemos pasado por eso, lo hemos visto.
Nuestra nación va a ser sancionada, va a ser castigada por su postura moral, por olvidar a Dios, por mantener a Dios fuera de nuestras vidas por completo. Pero usted sabe, hay personas que van a salir de eso, incluso ahora. Y ahí es donde entra la obra de la iglesia, de lo que yo quiero hablar con usted acerca de lo bueno, porque la obra de la iglesia va a continuar. De ninguna manera la obra de la iglesia va a ser reducida en su misión de predicar el evangelio del reino de Dios, que es la profecía más grande de todas. La iglesia no será disuadida de predicar un mensaje de arrepentimiento, de cambiar sus vidas, de dar la vuelta y entrar en razón. Y hay gente que va a salir de eso, incluso en este mundo. No vamos a cesar de predicar la vida cristiana. ¿Cómo tratar a los otros? Cómo ser semejantes a Cristo. No vamos a dejar de predicar acerca de la transformación y el cambio de su vida. Todas las cosas que hemos hecho, y lo que tiene que ver con la sabiduría y el equilibrio en cuanto a cómo predicamos acerca del reino de Dios. Otra gran profecía y la mayor profecía de todas es el reino de Dios. Jesucristo regresará. Se trata de enseñanzas proféticas, de las que estamos hablando. A pesar de toda la tribulación que ha existido en este mundo, Jesucristo va a regresar y el reino de Dios está llegando a esta tierra. Predicamos un mensaje de advertencia para prepararnos. En Mateo 24. De hecho, Lucas 21:36, esto es cuando Jesucristo habló de los eventos proféticos, dice que cuando veamos ciertas cosas, una higuera, cuando veamos las hojas en un momento determinado, ¿qué tipo de temporada sabes que está? De decirle a la gente también. No estamos de ninguna manera tratando de retrasar la venida del día del Señor o de alguna manera tratar de minimizarlo. De hecho, el día del Señor está mucho más cerca de su cumplimiento final ahora que cuando lo fue en la década de 1960, cuando con gran entusiasmo escuché esto. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es Lucas 21:36. ¿Por qué velad? ¿Por qué escuchar? ¿Por qué prestar atención a esto? ¿Por qué escuchar a la profecía? ¿Es para obtener información privilegiada sobre cómo vencer al sistema? Algunos desean eso. Han tenido su interés en la profecía. Ya sabes, siempre hay algo terrible que está sucediendo en el mundo. Nuestros oyentes y nuestro pueblo suscrito les dan un mayor interés, ya que, aquí hay algo más de información que me puede guiar a lo que está pasando en el mundo. Y no ven esa advertencia que dice que seáis tenidos por dignos para que podamos cambiar nuestras vidas, que podamos llegar a ser justos, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso Jesucristo dijo, velad lo que está pasando en el mundo. Una cosa acerca de la profecía también es esta. Las cosas proféticas que me han dicho y algunas de las cosas que he dicho en este momento no han sido agradables. Incluso pueden ser inquietantes o perturbadoras escuchar. Pero Juan, en la isla de Patmos, se le dio visiones de cosas cataclísmicas a suceder. El libro de Apocalipsis no es un libro agradable. Se termina en grande. Los 2 últimos capítulos hablan del retorno de Cristo, del jardín del Edén restableciéndose el reino de Dios en la tierra. Pero cuando a Juan se le dio este rollo, este libro que contenía las profecías de lo que habría de suceder a las diferentes naciones y reyes, aquí está la forma en que lo describe. Diciéndole, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 10, versos 9 y 10. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Eso, para algunos entusiastas de la profecía,
Es un tipo de diversión para saber qué países están involucrados o los grupos de naciones y quién será el rey del sur y quién será el rey del norte. Se emocionan con esto. Les encantan hacer sus cartas visuales. Ya sabes, van por ahí, tienen todas estas redes de información sobre el cumplimiento de estas profecías. Pero ¿sabes una cosa? Si bien pueden ser deliciosas para hacer esta clase de cosas, hacen que te enfermen a causa de todo lo que ha pasado y lo que le va a pasar a la raza humana. Jesucristo en su profecía del Monte de los Olivos dijo lo siguiente, Mateo 24. Y hablando acerca de acontecimientos cataclísmicos que tendrían lugar. Quiero decir, entre las últimas cosas que Cristo enseñó están estos escenarios proféticos. Y Él escribe y dice, Mateo 24:20, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación. Cristo profetizó esto. Estos son los acontecimientos que tienen lugar antes de su regreso. Obviamente no era entonces. Obviamente no fue para el año 1000. Obviamente no fue para el año 1800 o lo que sea. No ha tenido lugar todavía. Pero estas son algunas de las cosas que tendrán lugar. Habrá gran tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo y hasta este momento. Así que lo que estoy diciendo y de lo que estoy hablando no es alguna película de terror o solo un poco de lo que me pasó la semana pasada. Jesucristo dijo que será una gran tribulación antes de su regreso, como el que nunca ha habido y nunca será de nuevo. Y a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne quedaría viva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Básicamente, ¿hacia dónde va el mundo? Se va a la autodestrucción. Un total, no una guerra de poblaciones, sino una guerra del medio ambiente, el suicidio de nuestro planeta. Y esto es lo que sucederá a menos que se acorten esos días. Y debemos orar siempre, como leemos en Lucas 21, de ser tenidos por dignos de escapar. Eso debería ser parte de nuestras oraciones. Si no hemos estado pensando en estas cosas, deberíamos hacerlo, debido a que ha sido uno de los principales focos de las cosas que hemos hablado y hemos entendido. Y al igual que mis padres, de cómo Dios los había protegido y lo que significa una gran tribulación, ellos dijeron, hemos venido a través de eso. ¿Hacia dónde marcha la Iglesia de Dios Unida? Hay gente que dice, ya sabes, bueno, nuestra misión puede estar cambiando, lo que sea. En absoluto. Vamos a estar predicando, siempre vamos a estar predicando lo que tenemos. Y la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios en todo el mundo. De hacer discípulos a todas las naciones y el cuidado de los discípulos. Predicar el Evangelio de Jesucristo y su regreso y el reino de Dios es lo que estamos haciendo. El reino de Dios dará origen a todas las cosas de las que les he hablado, porque antes de que llegue el reino de Dios, no existe este problema pasajero en la historia de la gran tribulación, del gran cataclismo. Pero Dios ni siquiera va a traerlo. Eso ha sido provocado por la naturaleza viciosa de las naciones que luchan entre sí. Más bien, Dios tendrá que pararlo. Es por el Espíritu que impulsará una nación o impulsa a otra nación o los conduce a un grupo de personas que son terroristas odiosos. Todo se va a venir de cabeza y se dirige hacia el fin. Gracias a Dios. Y más allá de lo que es el reino de Dios, eso es una buena noticia. Esa es la buena noticia. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Lo vamos a hacer. Vamos a ser discípulos en todas las naciones. Sí, habrá personas que van a responder al mensaje que predicamos. Habrá personas que dicen, yo quiero saber más. Sé que un mensaje profético podría ser un imán para algunos. En mi caso, realmente no lo era. Fue ciertas cosas doctrinales que fueron de más interés para mí que incluso los escenarios proféticos.
Para mí, lo que era más interesante fue el día de reposo. De manera sorprendente, ya sabes, me pareció que era muy interesante porque era tan fascinante. Y cuando llegué, yo estaba empezando a comentar con todos sobre el por qué era tan simple. Perdimos a muchos de nuestros amigos sobre eso. Pero para algunos es la profecía. Para algunos otros es, bueno, ya sabes, cosas diferentes. Pero nuestro trabajo es hacer discípulos en todas las naciones y de cuidar de eso. Es lo que Servicios Ministeriales proporciona al ministerio. Y hemos cambiado el nombre hace unos 4 años a nivel ministerial y de servicios para miembros. De alguna manera es más completo, describe el cuidado de aquellos discípulos. Bueno, es dar cuidado de los propios discípulos. Y esto incluye hablar de la profecía, hablar de la vida cristiana y hablar de la verdadera doctrina. Se está hablando de arrepentimiento, se está hablando de la transformación. El ministerio de Jesucristo comenzó con la palabra arrepentíos. En Marcos 1, hemos leído eso tantas veces y fue el principal tema de verso para los seminarios bíblicos del reino de Dios. En Marcos 1:14, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ese fue su evangelio. Lo claro es lo que quieres que sea. Pero entonces, él también dijo, después de tomar otro aliento, la frase siguiente fue, convertíos y creed en el evangelio. Se requiere arrepentimiento. Y eso es una parte muy grande. Usted puede venir como está, pero usted no puede permanecer como está. Ese es nuestro mensaje en la iglesia. Puede venir como una persona pecadora, pero esperamos que cambie su vida para transformar su vida y para renovar su vida. Así fue como comenzó el ministerio de Jesucristo. Esas fueron las palabras que marcaron la pauta, la nota clave para su ministerio. Y luego, en Hechos 2:38, se comienza la iglesia del Nuevo Testamento en el día de Pentecostés. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, este es su famoso sermón de Pentecostés. Arrepentíos y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esto fue en respuesta a una pregunta cuando la gente fue condenada o acusada, diría yo, por Pedro. Antes diciendo, han matado a Cristo. Y ellos dijeron, bueno, ya sabes, ¿qué hacemos ahora? Ya sabes, eso puede ser terrible. Hicimos eso. Somos culpables. Arrepentíos y creed en el evangelio. La iglesia del Nuevo Testamento comenzó en un mensaje de arrepentimiento, así como el ministerio de Jesucristo que comenzó en la nota clave de arrepentimiento, el cambio a transformar su vida. No llevar una doble vida. Hay que ser singular en sus pensamientos. Ser como Jesucristo. Eso es lo que enseñamos. Y eso es lo que viene a través de la revista Las Buenas Noticias. Eso es lo que viene a través de Beyond Today. Ese es el mensaje que estamos absolutamente bombardeando hacia afuera, tanto como podemos. Estamos empezando una nueva iniciativa con campañas de aparición pública. Y esto tiene a muchos de nosotros muy entusiasmados con el uso de otro medio para llegar al público. Hemos sido muy eficaces en el Internet. Hay muchas personas que ven el programa Beyond Today. Ojalá pudiéramos tener más estaciones en realidad. Yo realmente deseo que pudiéramos haber tenido más de esto para que la gente pudiera ver y hablarle a las personas. Tenemos la revista Las Buenas Noticias. Este es nuestro buque insignia y está muy bien visto. Es muy importante contar con una revista de papel, algo que la gente puede recoger y leer. ¿La gente todavía le gusta el papel corrugado? Eso es muy importante. Nosotros como iglesia tenemos una enorme biblioteca de ayudantes básicos de estudio y un montón de folletos, una gran cantidad de material en el blog. Si desea plantear cualquier tema, y puede utilizar nuestra página web ucg.org como recurso. Es un recurso fantástico. Le dije a nuestro ministerio en la conferencia de Atlanta que hay tantos recursos en nuestro sitio web que podrían ser utilizados tremendamente para sermoncillos y sermones con solo seguir todo el contenido a través de un cuadro de búsqueda. Por ejemplo, si usted quiere saber lo que la iglesia dice sobre el tema del divorcio,
Entonces, si usted escribe divorcio o divorciarse o divorciado, tendrá 8.500 referencias, empezando por lo más relevante y llegando a los menos relevantes. Hay mucho que estudiar. ¿Qué dice su iglesia sobre el divorcio? Yo dije, bueno, ya sabe, si lo hubiera sabido antes, vaya al cuadro de texto o cuadro de búsqueda, busque su tópico. Usted puede hacerlo, usted mismo. Hemos decidido llamar a nuestra primera campaña de aparición en público ¿Por qué nació usted? Ahora, hemos podido llegar al público de muchas maneras diferentes. Podríamos llegar a ellos con el fin está cerca. Podríamos llegar a ellos con, ya sabes, cualquier tipo. Muchos tipos diferentes de mensajes que pueden llegar a la gente a la misma cosa de la que realmente queremos, que es el arrepentimiento, para echarle un vistazo a ellos y a sus vidas y darle un vistazo al folleto que teníamos, que se convirtió en nuestra principal publicación de todos los tiempos. Y ese fue el folleto ¿Por qué nació usted? 4 palabras, pero que superó a cualquier folleto profético. Venció a cualquier otra pieza de literatura. Con el tiempo se convirtió en nuestra principal pieza requerida de literatura. Tuvimos que traducirla al volver de Rusia, incluso de nuevo en los 80. Y este es uno de los primeros folletos que llevé a Ucrania conmigo para darle a los pastores que salían de un gobierno comunista donde no se les permitió imprimir nada. Y vieron lo que dijimos acerca de por qué nació usted. Y dijeron, el que escribió este folleto era un genio. Realmente entendió lo que es la evangelización. Realmente entiende lo que Dios quiere ver en la humanidad. Que el hombre fue creado a imagen de Dios. Hay un propósito para él. Llegar a ser como Dios, y el de actuar como Dios y ser parte de la familia de Dios. ¡Qué hermosa verdad! Fue simplemente increíble ver a un extraño ser capaz de leer lo que tenemos y llegar a este tipo de conclusión. Pero, ¿por qué nació usted? Fue nuestro folleto número 1. Cuando empezamos UNIDA en 1995, básicamente reescribimos el contenido de esto y lo llamamos ¿Cuál es su destino? Que francamente no pensé que tenía el poder de por qué nació usted. Y hemos decidido tomar una gran cantidad de personas a la vez y empezar a cuestionarse ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Te conozco, trabajo como recepcionista en Walmart. Usted sabe o ya sabes por qué. ¿Por qué estoy aquí? Hacer este trabajo, lo que sea, yo no puedo ver cualquier futuro. Estoy simplemente siendo objeto de alguna aleatoriedad. Soy alguien que está aquí por ahora para luego ser olvidada y extinta como Carl Sagan, uno de los más grandes PhD, uno de los más grandes astrónomos. Llegó a la conclusión de que o hay un propósito para haber nacido o hay alguien por ahí que no solo me creó, sino que se preocupa por mí. Y queremos que la gente piense en estos términos. Queremos que las personas comiencen a preguntarse otra vez sobre cómo afecta su vida, debido a que esta es una cuestión de puerta de enlace que llevará al arrepentimiento, que llevará a entender quién es Dios, qué es Dios. Esta es una pregunta pasarela que lo hará llevar a la gente a hacerse la pregunta, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Y hay un Dios que puede detenerlo? Estoy orando fervientemente porque esta campaña trabaje y llegue a la gente. Es todavía un experimento, pero realmente quiero que funcione. Yo quiero que funcione tan bien. Y estoy muy agradecido por el personal de la gente que tenemos, que están trabajando en el proyecto. Estamos colocando hasta 11 vallas publicitarias en el área de Cincinnati. Algunos de ellos se suponen que son hasta hoy. Y no se supone que es muy grande detrás de Best Buy y Ace Gate. Así, en el camino a casa, voy a conducir por allí para ver si lo ponen arriba. Se supone que es una enorme valla publicitaria de 60 por 12. Ayer todavía decía, este espacio está disponible, pero estamos allí. Tenemos 11 vallas publicitarias alrededor de la ciudad y dice, venga el 30 de septiembre. ¿Cuándo es? ¿El 12 de septiembre o será el 10? Discúlpeme, debería haber escrito estas cosas por aquí. Me siento tan emocionado acerca de estas cosas que no me acuerdo. Ya tenemos una página web, whywereyouborn.com. Permítame decir una palabra sobre esto. Teniendo en cuenta el hecho de que se trataba de un nombre tan conocido, una cadena muy conocida en nuestro pasado, me sorprende que nadie tomara el dominio.
o Cybersitting, podías comprarlo por $10,000 y lo conseguimos tan solo por $8 o menos. Usted puede ir a este sitio web en este momento y ver un video de Gary Petty. Produjo algunos videos que están siendo introducidos a la gente para llevarlas a pensar sobre sí mismas, sobre su lugar aquí en la tierra. ¿Por qué preguntas sobre la vida y lo que está ocurriendo allá afuera? Eso es lo que queremos que la gente haga. De hecho, creo y estoy orando para que Dios nos haya inspirado en este trabajo, a través no solo de mí, sino de las mentes de todos los que son muy cooperativos. Producir un programa, seminario, que llevaría a la gente a más de estas preguntas que la trajeron aquí y encontrar lo que usted ha encontrado. La paz mental, la protección, el amor de Dios y la comprensión de dónde estamos en la historia. Y no solo estar en una especie de niebla sobre nuestro lugar en la historia y la vida. Y lo mejor de todo es que ya tienes el manual. Ellos ya tienen la palabra de Dios. Eso es lo que me pareció tan interesante cuando entré en la iglesia. Es que yo no tenía que obtener una gran cantidad de material en otros lugares. Lo encontré todo en la Biblia. Todo está claro. Y a partir de 1962, cuando llegué por primera vez, la pura verdad, para ese momento, nunca he perdido ese amor por la verdad. Entonces, ¿hacia dónde va la iglesia? La iglesia seguirá haciendo el trabajo que siempre ha hecho. Está predicando el evangelio del reino de Dios, predicando el evangelio de Jesucristo, preparando un pueblo y cuidando de esas personas. No solo tenemos un mensaje, tenemos una variedad de mensajes, pero todos se reducen al hecho de que una persona debe pasar por una puerta estrecha y un arrepentimiento correcto. Aceptar la verdad de Jesucristo para formar parte de la familia de Dios. Eso es lo que queremos. Eso es lo que estamos viviendo. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el mundo? No es muy buen lugar en absoluto, pero será con la intervención de Dios que guardará este mundo. Este mundo no quedará en el olvido. ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Hace lo que siempre ha hecho, y un espíritu de predicación del evangelio y preparando a un pueblo